Te buscamos, Señor, este día. Buscamos tu voluntad y guianza en nuestras vidas. Buscamos agradarte en todo, porque tú eres nuestro Dios y te amamos, Señor. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser. Vamos a buscar a nuestro Dios en oración en este momento. Bendito Padre glorioso, venimos ante tu presencia en este momento para darte a ti, Padre Santo, nuestra más fiel gratitud y adoración por todo lo maravilloso, por todo lo santo y por todo lo que tú significas en nuestras vidas. Gracias por ser un Dios tan maravilloso, tan especial. Te amamos con todo nuestro ser, con toda nuestra capacidad. Y te queremos, Señor glorioso, ratificar que eres el centro de nuestro amor, de nuestra existencia y que vivimos para adorarte y para servirte. Te amamos, Santo Padre Celestial, y queremos suplicarte también para que en tu misericordia y bondad puedas seguir siendo también, Señor, amorosamente propicio con todas nuestras necesidades. Conforme a tu compasión, a tus bondades, Señor, que podamos ver tus propósitos cumplidos en nosotros. Que tus misericordias, que son nuevas cada mañana, llenen nuestro ser de todos esos favores que necesitamos que vengan de ti. Así pues, ponemos en tus manos nuestras necesidades y cualquier motivo de oración personal, así como también el tiempo de reflexión de este devocional. Señor, háblanos a través de tu palabra, que ella venga directamente a nuestras vidas para instruirnos y para formarnos
conforme a tu voluntad santa y gloriosa. Ponemos en tus manos nuestras oraciones y todos los motivos que aquí hemos expresado, así como también este tiempo devocional, y lo hacemos orando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuerda que un buen devocional o un buen estudio de la Biblia conlleva también tomar tus propios apuntes, donde tú anotas alguna observación al texto bíblico o alguna aplicación que también encuentras para tu propia vida, y de esa manera tú sacarás mayor provecho a lo que es el estudio de la Biblia. El tema en esta ocasión en nuestro devocional se titula Aceptando a los que son débiles en la fe. ¿Y de qué trata este tema? Bueno, para ello vamos a entrar directamente en el texto bíblico, que nos dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Muy bien, como dijimos en la introducción, el tema es aceptando a los que son débiles en la fe. ¿Y de qué trata este tema en particular? ¿Quiénes son esas personas que son débiles en la fe? Debemos entender que en el contexto de los versículos que hemos leído, los débiles en la fe no es una referencia a personas o a creyentes que se encuentran practicando alguna clase de pecado. No es una referencia a personas que están en lo que es alguna clase de pecado en sus propias vidas. Se trata más bien de creyentes que, estando en el Señor, en el principio de su fe, probablemente no hayan comprendido o asimilado ciertas cosas de la fe, y sobre todo a la luz, en el contexto de quienes se está escribiendo estos versículos, todavía tienen algunas prácticas o rudimentos, propiamente hablando incluso religiosos, de su antepasado. Porque el tema en cuestión que se aborda en estos versículos tiene que ver con el alimento. Por ejemplo, qué sí se puede comer y qué no se puede comer. Por ejemplo, veamos el primer aspecto de este devocional para entrar en materia. Aceptar a los débiles sin juzgar sus opiniones. Como dijimos ya hace un momento, cuando hablamos de los débiles en la fe, tiene que ver con los criterios que algunos cristianos pueden tener para evaluar ciertas cosas o ciertas prácticas. Aquí en el contexto lo que tenemos es básicamente un tema de los alimentos. ¿Qué alimentos se pueden comer o qué alimentos no se pueden comer? Pero ¿por qué esto puede ser un punto de diferencia de opiniones? Es porque precisamente en la ley mosaica o en la ley en el Antiguo Testamento se estipulaba que el pueblo de Dios debía observar cierta dieta. Y algunos creyentes, habiéndose convertido al Señor Jesucristo, por supuesto,
traían algunas de esas prácticas que están básicamente reguladas en el Antiguo Testamento, en particular en la ley mosaica. Y al hacerse creyentes en Cristo Jesús, algunos pensaban que todavía debían seguir observando ciertas prácticas que correspondían a ese pasado o a ese contexto de la ley de Dios y que eran observadas en particular por el pueblo de Israel, mientras que otros creyentes pensaban que no, que algunos de esos factores de la ley en el Antiguo Testamento no tenían relevancia o aplicación para el presente en el contexto de la iglesia, en el contexto de la fe en Cristo Jesús. Y es que, en efecto, cuando nosotros estudiamos lo que es el Antiguo Testamento, pero en particular la ley mosaica, encontraremos allí algunos preceptos que son claramente perdurables a través del tiempo, es decir, que no pierden su vigencia. Pero hay algunos aspectos de la misma ley que eran sobre todo casuísticos, significa que eran básicamente aplicados para casos particulares, para circunstancias particulares y para un grupo en particular. Ahí entraron algunas fiestas, por ejemplo, religiosas que se establecieron para el pueblo de Israel. Sin embargo, ahora en Cristo Jesús, en la fe en Cristo Jesús, como cristianos, no necesariamente estamos obligados y de alguna manera ni siquiera deberíamos estar pensando en darle continuidad a esos factores que tienen la naturaleza o la categoría de ser instrucciones casuísticas o propias de una circunstancia o de una situación muy particular hacia un grupo de personas determinada y al mismo tiempo en una época también específica. De manera que en nuestros tiempos podría también presentarse el dilema de, por ejemplo, ¿se puede comer de todo alimento o no se puede comer de todo alimento? Por ejemplo, ¿se debe guardar el día de reposo como el sábado o no se debe guardar el día de reposo? Esos temas eran básicamente temas de debate y podrían también llegar a ser en su momento, en aquellos días, temas de divisiones porque todos podían tener opiniones diferentes. Si los cristianos estaban obligados a seguir o no a seguir con dichas prácticas. Claro, como ya dije también, hay mandamientos claramente que sí deben seguirse. Por ejemplo, no matarás, no robarás y otro tanto de buenos mandamientos. Y todavía también tenemos que pensar en que en algunos mandamientos o de algunas instrucciones que podrían haber sido de alguna manera temporal en aquellos días, podemos extraer también nosotros principios de aplicación para nuestra vida, sin que necesariamente la práctica como tal tenga que estar vigente en nuestros días como iglesia o como cristianos. Entonces, en este punto, el apóstol está abordando algo sobre lo que pueden ser los débiles en la fe. Significa que todavía no han fortalecido su fe al punto de entender que no todo lo de antes o no todo lo que era específicamente o en especial para el pueblo de Israel en una época determinada debe ser parte de la iglesia. Entonces, algunos que todavía no entienden eso y que traen todavía algunas de esas formas, algunas de esas tradiciones o algunas de esas enseñanzas que pertenecían a esa época y que no tienen una aplicación necesaria u obligatoria para con el pueblo de Dios en el presente, a ellos se les está llamando aquí débiles en la fe. Personas que todavía no entienden o no han comprendido lo que la fe significa y que no necesariamente conlleva o tiene que ver con el tema de prácticas que eran puramente hablando para otra época y, como ya lo he reiterado, para el pueblo de Israel en algún momento determinado. Así entonces encontramos aquí que nosotros debemos aprender a aceptarlos sin juzgar su opinión. Es decir, no vamos nosotros a ponernos a juzgar la opinión, no vamos a decir, no, sí está bien, vente, eres parte de la iglesia o eres parte del cuerpo de Cristo, pero vente para corregirte o para imponerte un punto de vista o para hacerte a la fuerza o para obligarte a hacerte entender mi punto de vista. Aquí está hablando la Biblia acerca de la importancia de recibir al débil en la fe y, como bien lo dice el versículo, no para contender. Podemos verlo en el versículo
inicial. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender, no para pelear sobre opiniones. No vamos a hacer lo que nos muestra esta figura. Vamos a evitar esto de una manera rotunda. Debemos evitar decir lo que dice en ese recuadro, en ese llamado. Dice, yo te acepto, pero, y podemos añadir lo que sea. Es decir, eso no está bien. No vamos a decirle a alguien, yo te acepto, pero tu punto de vista, y a tratar de contender, pelear, confrontar sobre un punto que pueda resultar en un punto crítico que genera no solo diferencia de opiniones, sino sobre todo que puede generar ofensas o que puede generar también una división entre cristianos. Estos versículos vienen posterior a lo que se ha mencionado anteriormente en cuanto a que la ley de Dios se resume en lo que es el mandamiento de amar al prójimo. Entonces, una manera concreta y la verdad, una manera muy fiable de poder saber si amamos, si somos capaces de amar a otra persona es recibirle, aceptarle, no para contender, no para discutir en términos de pelea sobre la opinión, el sentir o aquello que está en la vida de dicha persona. Obviamente, estamos hablando, como ya lo dije, no de un asunto pecaminoso, en el sentido de que la persona está atrapada en un pecado y sigue pecando, y aquí no me está diciendo que me haga como si no está pecando. No es el pecado el tema en cuestión, sino más bien es la diferencia de opinión en algunos temas relacionados a la fe. Y la prueba de si amo a estas personas es aprender a recibirle, no para contender sobre esas diferencias de opiniones. Y el versículo siguiente, en la misma línea, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come solo legumbres. Es decir, sigue una dieta conforme a lo que es el establecimiento de las pautas que podrían haberse dado en el Antiguo Testamento. Y bueno, eso puede ser realmente algo que se presentó en aquellos momentos. Es muy probable que en nuestros días tal vez no sea el mismo debate en nosotros, pero podría presentarse otra clase de debate en nosotros como creyentes en pleno año 2022. Es decir, nosotros podríamos tener nuestros propios debates, y el punto aquí es aprender a discernir y a distinguir que el amor que nos lleva a recibir a las personas, a aceptarles, nos debe ayudar a que prevalezca la armonía y el amor fraterno en lugar de recibir para contender con las personas. Más bien debemos evitar todo lo que quebrante el mandamiento principal del que también se ha hablado en versículos anteriores, que tiene que ver con el amar al prójimo, porque recordemos que la ley básicamente consiste o se resume en amar al prójimo. En segundo lugar, vamos a ver también en este devocional este otro aspecto que dice aceptar a los débiles porque Dios los acepta. Debemos aceptarlos no para contender en la fe, debemos aceptarlos porque también Dios los acepta. Pertenecen a Dios, Dios los ha recibido y nosotros debemos también aprender a imitar a Dios en ese acto de recibirles y de amarles a pesar de tener alguna opinión en particular en algunos temas que, como ya lo mencioné, puede prestarse para generar controversia. Así entonces el versículo 3, en la misma línea, dice, el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come tampoco tiene derecho o facultad para juzgar. Dice, el que no come, no juzgue al que come, porque Dios también le ha recibido, es decir, Dios ha recibido a los dos. Dios los ha aceptado, y si Dios lo ha hecho, de alguna manera el debate ahora se va a centrar en, bueno, yo por qué no debo
¿O por qué no puedo yo también recibirle? Entonces Dios los recibe y los recibe sin condiciones en cuanto a esos factores. En la siguiente imagen podemos cambiar entonces lo que habíamos ilustrado en la primera que vimos. Aquí podemos nosotros tener presente que Dios nos dice, o de Dios podemos recibir esta idea: te he aceptado. Dios nos ha aceptado a nosotros. Por lo tanto, yo no debería decir te acepto, pero no, porque si Dios nos ha aceptado tanto a nosotros como también a ellos, a los que podríamos llamar débiles en la fe, nosotros debemos aprender también a aceptar a ellos, a los débiles en la fe, en el sentido otra vez que se trata de factores controversiales en la fe cristiana que no necesariamente, o más bien no están relacionados con alguna práctica de pecado en particular. Entonces se trata de temas controversiales de los que todavía algunos en el proceso de ir creciendo espiritualmente todavía no tienen claro en su madurez espiritual o en su madurez cristiana si es bueno o es malo, y todavía necesitan seguir su propio proceso de crecimiento. Pero si Dios los ha aceptado, nosotros también debemos aprender a aceptarlos de la misma forma. El versículo que continúa dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Es decir, el débil en la fe le pertenece al Señor. Es como el Señor es su amo, el Señor es su dueño, y el débil en la fe lo puedes ver como el criado ajeno, es un criado ajeno, es decir, le pertenece al Señor, no te pertenece a ti. Entonces, ¿tú por qué juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Este llamado es para todos, es decir, no solamente el que se cree fuerte en la fe debe evitar juzgar al débil, sino también el débil en la fe debe aprender a evitar juzgar a aquel que se considera fuerte en la fe. Los dos son básicamente, desde el punto de vista personal, tanto el débil como el fuerte en la fe, o el supuestamente fuerte, también le pertenecen al Señor, y nosotros debemos evitar caer en esa práctica natural de llevarnos a juzgar a las personas a partir de sus opiniones. El versículo número 5 dice que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno más bien esté plenamente convencido en su propia mente. Eso es lo importante, y evitar esa confrontación y ese choque de opiniones. En la imagen entonces que tenemos a continuación vamos a ver, es esto lo que tenemos que llegar a evitar: un choque de opinión que termine en una controversia en temas que nos llevan a quebrantar el mandamiento de amar al prójimo. Recordemos que a la luz de los versículos anteriores o de los temas abordados anteriormente, aquí el aspecto principal tiene que ver con la importancia de que la ley en el Antiguo Testamento se resume con el mandamiento de amar al prójimo, es decir, el mandamiento que conlleva evitar hacerle mal o un daño o perjudicar ni de manera grande ni de manera pequeña al prójimo. Debemos evitar hacerle daño al prójimo. Somos llamados, exhortados, bíblicamente hablando, a evitar causarle daños. Y muchas veces las diferencias de opiniones en temas que pueden prestarse para la controversia puede también hacer que nosotros quebrantemos el amor del que, como leímos en otra ocasión, somos deudores de los demás. La Biblia dice que nosotros le debemos amor, somos deudores de amor para con el prójimo. Y juzgarlo, criticarlo, pelear con el prójimo, pelear con el hermano por temas controversiales, no necesariamente está correspondiendo a esa deuda de amor que yo tengo para con los demás. En la misma dirección, los versículos a continuación dice: el que hace caso del día
lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Todos lo hacen para el Señor. Y dice el versículo siguiente: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Es decir, somos creados del Señor. Entonces, ya sea que vivamos o que muramos, uno solo es el Señor, y a Él solo nos debemos. Tanto el débil como el fuerte en la fe se deben a un mismo Señor, a un mismo amo. El versículo siguiente dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Él es nuestro dueño. Yo no tengo por qué juzgar al criado ajeno. De ninguna manera, no tengo potestad, no tengo libertad. Y el Señor, quien es el verdadero dueño, no me faculta a mí para dicha labor, para entrar en esa clase de conflictos o controversias en aspectos que pueden generar contiendas o divisiones. El versículo de a continuación, el número 9, dice: porque Cristo murió, para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los que ya murieron, así como también de los que viven. Todos le pertenecen al Señor. Y el último aspecto en este devocional, vamos a ver también la importancia o que debemos aceptar a los débiles, porque al fin de cuentas yo soy aceptado por el Señor, yo soy aceptado por Dios, o tengamos presente, seremos aceptados por el Señor. Es decir, todavía nos falta a nosotros la consumación de ese acto donde el Señor nos recibirá y nos aceptará en el cielo. A nosotros, al débil en la fe o al fuerte en la fe, el Señor nos va a recibir todavía. Y eso debe también servirme a mí como un estímulo para aprender a aceptar al débil en la fe y aprender a respetar el punto de vista del creyente en esos temas que pueden generar división o contienda. El versículo número 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos, mira, ante el tribunal de Cristo. Los creyentes hemos de darle cuentas todavía a nuestro Señor sobre cómo hemos vivido antes de que Él viniera por nosotros. Así entonces ¿por qué vamos a juzgar y por qué vamos a menospreciar? Si a fin de cuentas todos vamos a darle cuentas a Dios, todavía falta que nosotros mismos seamos evaluados por el Señor. No para salvación, es decir, vamos a gozar de la vida eterna, pero todavía debemos rendirle cuentas al Señor sobre la manera en la que nos hemos conducido o sobre la manera en la que nosotros hemos trabajado o servido aquí para la obra de Dios. El versículo 11 en la misma dirección dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y el versículo último, el 12, dice y nos recuerda para tener presente siempre: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así es que cada quien va a dar cuentas a Dios de su propia opinión, de sus valoraciones, aún de sus acciones, y cada una de esas personas deberá ser responsable ante Dios. El débil en la fe lo hará, el que se cree fuerte en la fe también lo hará. Y somos llamados entonces a recibir al hermano en la fe, al que aunque sea débil, sea fuerte, a aceptarlo, no para contienda, sino para amarlo, porque en eso, como ya vimos, consiste la puesta en práctica de la ley, en amar al prójimo, y somos deudores del amor al prójimo. Aquí, en este caso, es muy importante tomar en cuenta esta cuestión. Es decir, algunas personas piensan que pueden hacer lo que quieran y afirman que no les importa lo que digan, crean o piensen los demás, porque ellos viven su propia vida. La verdad es que desde que somos cristianos no podemos pensar ni razonar de esa forma. Si somos cristianos, pertenecemos a una comunidad espiritual, a una comunidad de creyentes en Cristo, somos discípulos de Cristo, y la noticia a la luz de la Biblia es que sí nos debe importar
lo que piensen o sientan los demás, en función de que mis acciones no deben resultar en ofensa para los demás. Es decir, mis acciones no deben resultar en una ofensa personal para alguien. Entonces sí debo yo tener precaución sobre cómo me conduzco, sobre lo que digo, sobre lo que hago, porque perteneciendo al cuerpo de Cristo, nadie puede desligarse de la responsabilidad de ser parte de una comunidad espiritual donde el Señor es Señor, a quien se le va a rendir cuentas, y donde nosotros también hemos de pasar todavía esa última prueba, que no será para dejarnos fuera del cielo, pero que sí será para evaluar la manera en la que hemos vivido en este mundo. Así entonces te dejaré el resumen para que tú sigas meditando en este tema y que puedas recordar siempre la importancia de aceptar a los débiles sin juzgar sus opiniones, de aceptarlos también porque Dios los acepta y aceptarlos porque además yo o tú todavía debemos ser aceptados por Dios. Hemos sido aceptados por Dios y todavía falta que Él nos reciba en su presencia.